Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Iván Antesana. Buenas noches. Adrián Núñez. Hola amigos. Luciana Ivanor. Hola. Julio Gutiérrez. Hola. Y hoy tenemos como invitado al doctor Julio Valdivia. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Médico investigador que está actualmente trabajando en el laboratorio de microgravedad del INICTEL UNI. Hoy es 16 de junio de 2015 y un día como hoy, en 1902, es un Freudian slip. Dije 1902. Eso se puede interpretar psicoanalíticamente, ¿ah? Claro, es un lapsus. Es un lapsus freudiano, claro. En Una fijación con Dios. En 1902, ahora tengo una fijación. Okay. Nació Barbara McClintock, que fue una botanista norteamericana especialista en citogenética que descubrió el proceso de la transposición del genoma y lo empleó para explicar cómo los genes determinan ciertas características físicas. Julio, ¿nos podrías explicar un poco sobre esto? Claro, bueno, primero saludarlos a todos. Gracias por la invitación aquí Escéptica. Sí, bueno, lo que se conoce como transposones o transposición es un descubrimiento que hizo esta doctora McClintock, y lo que tiene que ver es lo que se llamaban antes genes saltarines, ¿no? Lo que ella descubre es que segmentos del ADN, del gen, de diferentes genes, podían desinsertarse, digamos así, de una parte del gen e irse a otro, y poder de esa manera reemplazar en muchos casos este otro gen que estaba, digamos, un poco lejos o en otro cromosoma, ¿no? Ella lo que encuentra es un par de genes que le llamó activador y diseminador, y ella observó en plantas de maíz, en ¿no? plantas de maíz. Ella encuentra que por eso es que los maíces podían tener varios colores en muchos, ¿no? Han visto ustedes las mazorcas del maíz con diferentes colores. Y lo que vio es que cuando había esta desinserción de una parte del gen y se iba a otra, o sea, esa transposición, que le llaman así, el color, por ejemplo, aparecía el color morado o el color negro solo en un maíz y en el otro no, ¿no? Y eso era porque justamente había estos cambios en los genes. Entonces, ahora estos transposones se utilizan como herramientas de genética, tanto para evaluar, por ejemplo, cómo funciona un gen, o sea, un gen, como tiene que finalmente dar una proteína, que es así, o una respuesta que se pueda observar, físicamente hablando o funcionalmente hablando. Entonces ahora lo que se utilizan son pequeños transposones o zonas genéticas que pueden reemplazar a un gen, y entonces de esa manera tú, al comparar el organismo que tiene el transposón versus el salvaje, digamos así, puedes observar cuál es la función que falta, y de esa manera decir, ahora este gen era para tal cosa, ¿no? Entonces es una herramienta de mutación, y también es una herramienta ahora para inhibir genes, ¿no? Se utiliza un transposón para que otro gen no se exprese, y de tal manera este nuevo organismo con el transposón, por ejemplo, ya no sea resistente en caso de bacterias, ya no sea resistente a cloranfenicol o cualquier otro antibiótico que quieras. Entonces utilizan actualmente esos transposones para herramientas genéticas, ¿no? De evaluar cosas. Alguna aplicación para la medicina sería, por ejemplo, evitar que se exprese algún gen de cáncer, tal vez, ¿no? O sea, el manejo de la epigenética, ¿no? Claro, en ese caso, bueno, es que todavía, digamos, si tú reemplazas un gen en caso de los humanos es mucho más complicado, ¿no? Porque Claro. eso puede ocasionar muchísimos problemas. Entonces tienes que ser muy cuidadoso en usar transposones porque se pueden ir a cualquier otro lado que no quiera. Entonces ahorita ese es un desafío de lo que llaman ingeniería genética, de lo que llaman terapia génica, ¿no? El uso de transposones o el uso de virus que lleven justamente pedazos de ADN que puedan insertarse en cierta zona específica solo en la célula cancerosa, lo cual sería genial, ¿no? Y sobre todo, ahora que se sabe que la cosa es complicada, que varias cerraduras se utilizan para varias llaves, ¿no? En la genética, digamos, la epigenética puede activar, o sea, un mismo estímulo puede activar varios genes dependiendo de las circunstancias, ¿no? No es tan sencillo, ¿no? Claro, esto es un punto importante porque como se sabe, es que el año 2001, ustedes saben, salió el genoma humano, ¿no? El borrador del genoma humano fue publicado en las dos revistas más grandes de ciencia, Science y Nature, de dos empresas enormes, Celera Genomics para Science y el Instituto Nacional de Salud que produce para Nature. Salen los borradores del genoma humano el año 2001.
que es un hito, ¿no?, de la historia de la biología. Cuando sale el genoma humano, toda la gente dijo, ahora conocemos el lenguaje de Dios, ¿no? Decíamos, podemos manipular estos genes, saber para qué funcionan, dónde están los genes de cáncer, etc. Se encontraron cerca de 23.000 genes, de los cuales el 40% tenían función desconocida, ¿no? La mayoría de esos genes, bueno, se dieron importancia. ¿Por qué? Porque estaba el paradigma de la biología molecular en ese momento, que era un gen te da una proteína, ¿no? Es decir, el gen que va a dar el color de tu cabello se expresa en la proteína que te va a dar el color, pero ya efectivamente, funcionalmente hablando, ¿no? Pero pasa por un ARN antes, ¿no? Entonces el paradigma es ADN, ARN, proteína. Pero después del tiempo se observó que un gen podía producir varias proteínas. Y eso fue así muy loco, porque decían, ¿cómo es posible que un gen pueda dar, o sea, tú esperabas un hijo de repente de ojos color negro y te salían de color azul, y tú decías, bueno, me ha engañado, ¿no? O algo así. Entonces comenzabas a investigar qué pasaba ahí. Y lo que estaba pasando es que otro gen de otro cromosoma muy lejano podía ir y regular otra vez después esta proteína, o al gen antes de que se vuelva esa proteína, ¿no?, cuando está en ARN. Eso se llama epigenética. Es el control post-transcripcional o post-transduccional. Transcripcional cuando pasa ARN, o traduccional cuando pasa proteína. O sea, después de eso puede ser regulado por algo muy lejano, ¿no? Metilaciones, etc., ¿no? Muchas cosas de ese tipo, que es del ambiente, etc. Entonces, en ese caso, pues es justamente, ese es el problema, digamos, que ahora es más importante el proteoma. La gente está dándole más énfasis a qué es la proteína que al genoma. O sea, el problema es que si solamente te fijas en un gen y lo ¿cuál es el verbo? ¿Transposar? ¿Transposicionar? Sí, bueno, y lo transpones. La expresión de ese gen puede ser diferente a la expresión que viste en un individuo anterior. Ah, por supuesto, porque justamente de eso se basan, ¿no? Obviamente en humanos no se ha observado que haya transposición, hay otros mecanismos, pero que un gen se salga de un lugar, se desinserte y se inserte en otro, no es, digamos, un proceso natural para nosotros. Para vegetales sí se ha observado, ¿no?, en el maíz, y en Drosófila, en mamíferos y animales, se utilizan solamente como herramientas para evaluar procesos, ¿no? Pero no... Bueno, más adelante vamos a seguir hablando más de genética, pero antes vamos con los temas de actualidad. Y el primer tema, la sorpresa del fin de semana, es que despertó el Philae. Sí, no sé si estuvieron al tanto, el Philae aterrizó, bueno, fue un proyecto de la Agencia Espacial Europea que lanzó el satélite Rosetta, que orbitó el asteroide 67P, el siguiente periódico que descubren, y por primera vez aterriza una sonda en Philae, ¿no? Ya para noviembre del año pasado, aterriza por primera vez después de rebotar, ¿no? El primer aterrizaje controlado sobre un cometa, ¿no? Pero después, como cayó en un hueco, perdió contacto, las baterías se descargaron desde unas horas y se perdió contacto por completo. Y se pensaba que podía revivir una vez que se acerca al Sol, ¿no? El cometa se acercó al Sol, volvió a caer, digamos, Sol sobre esta grieta donde había caído el Philae y despertó y llamó a casa y está listo para continuar con las experimentaciones. Y aparentemente tiene algo de 24 watts, ¿no?, que Julio Valdivia me dice que es bastante, entonces están contentos con la cantidad de energía que ha podido acumular en sus baterías, ¿no? Sí, bueno, Philae sale el 2004, el Rosetta sale el 2004, ¿no? Claro. O sea, son ya 10 años que ha estado haciendo otras cosas. Pero lo interesante es que antes de morir, o sea, bueno, mejor dicho, de hibernar, descubre la presencia de agua Sí. en el cometa, que es algo muy interesante. Y bueno, ahora pues la idea es que haga todos los estudios de isótopos, mineralogía, y vea qué es lo que hay en el cometa, ¿no? Pero toda esa información la voy a seguir mandando al Rosetta, porque yo había leído que ahí había despertado antes, había tenido y había mandado una señal al Rosetta, pero nunca llegó, o no se registró. No, Y ahora estuvo... sí había despertado antes y hay registros de que había despertado antes, momentos antes, pero no tenía energía suficiente para transmitirlo recién, ¿no? Recién pudo transmitirlo, porque una vez que lo transmite a Rosetta sí tiene paneles solares bastante amplios y está con batería, está cargado, ¿no? El problema es que Philae está en una parte donde solamente, por lo menos cuando aterrizó, recibía 1 hora y media y pico de sol al día en vez de las 6 o 7 horas planeadas, ¿no? Entonces se descargó rápidamente, ¿no? Ese es el problema. Pero aún así
es de verdad una ventaja que el programa siga corriendo y que pueda seguir transmitiendo, ¿no? Espero que siga vivo mucho tiempo. Y siguiendo con los temas actuales, esta semana otra noticia que causó un poquito de revuelo fueron las declaraciones de un político peruano diciendo que en casos de violación de hombre a mujer, ¿no? No se podía, bueno, los casos de violación no resultaban en embarazo. Y su explicación era que en los casos de violación las mujeres no lubricaban, lo cual impedía la llegada del semen al óvulo, lo cual impedía la fecundación y por lo tanto el embarazo. El caso de violación Embarazo. callejera, ojo, ¿no? Callejera. Que es un caso atípico de violación, Bueno, porque la mayoría de pero violación sucede recordemos, según él en casa. recordemos que Y ahí sí lubrican, que supuestamente. recién hace poco y hace mucho tiempo no se consideraba violación la que ocurre dentro del matrimonio, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, No hay violación entonces, entre cónyuges, claro. supuestamente. Bueno, y nada, solamente quería aprovechar para desmentir un poco el mito, ¿no? Y según los estudios, la probabilidad de embarazo dentro de la violación exactamente, bueno, no es exactamente igual, pero es la misma casi que la violación, que la probabilidad de embarazo fuera de la violación, ¿no? Que es el consenso que existe actualmente Sí, hay estudios que dicen que incluso que un poco superior, ¿no? En caso de violación. en caso de violación. Sí, dejando de lado los métodos de control de natalidad, que sí se dan dentro de una pareja. ¿no? Claro. O sea, quitando esa variable, hasta un poco superior, ¿no? Pero el caso de la lubricación que se refiere en realidad no tiene mucho sentido, ¿no? Porque para que se produzca un embarazo, la mujer tiene que estar en sus días fértiles, ¿no? Que es justamente cuando hay mucosidad, ¿no? Yo creo que me parece que con recién se ha confundido entre mucosidad y lubricación, para claro. mí un problema ahí y se ha expresado mal. ¿no? Claro, porque hay moco que es más seco y más lúbrico, y eso impide o facilita el flujo de los espermatozoides, ¿no? Pero por falta de lubricación no podría, o sea, no sería una determinante para no existir embarazo. No, en todo caso, la carga de la prueba estaría ahí más bien, ¿no? O sea, que alguien pueda probar que por falta de lubricación hay menos probabilidad de embarazo, ahí estaría el asunto, pero en realidad que no Pero, existe... ¿qué más da, no? O sea, ¿qué importa la Claro. probabilidad de que una pobre mujer violada en la calle sale embarazada? Si sale embarazada, yo creo que tiene derecho a abortar, ¿no? O sea, ¿qué importa por último, no? Yo Si es también- una mujer o 100 o 1000, al final, basta que se dé el caso de una persona para que se regule justamente de acuerdo a ese caso. Claro, yo también pensaba que importa, pero justo Julio me comentó un tema en el que sí es importante, o sea... Sí, yo había leído en la página web de donde está esa estadística de que la probabilidad es casi igual, que no sé si será verdad, pero que en tiempos pasados se usaba como prueba de que no ha sido una violación que la mujer ha salido embarazada. O sea, como la mujer salió embarazada, entonces no ha sido una violación. Imagínate. Porque si hubiera sido una violación, es poco probable que salga embarazada. Salvo Pero que sí, la viole repetidamente, ¿no? Entonces ahí sí. Pero claro, entonces se puede usar, si es que se admitiera esta postura, se podría usar como una prueba, un indicio, un juicio para para negar la violación. No, Por o, eso es que, o un paso atrás, Claro, ¿no? y es por eso- Obligar y es a la por eso que mujer a sí es- casarse con el violador, como era antiguamente. o como es actualmente en otros países, ¿no? Y es por eso que es importante, sí es importante esta pequeña aclaración. aclaración, sí. Sí. Y otra cosa es que recordemos que para el sistema legal peruano, los adolescentes o las chicas que no llegan a la mayoría de edad no tienen libertad sexual, tienen indemnidad sexual. O sea, ellos no son libres de elegir con quién acostarse, ¿no? O sea, tú dices no fue violación, pero si tú tienes 30 y dices no fue violación con una niña de 13 años, sí es violación. O sea, Hasta los se 14 considera. años sí es violación obligatoriamente. Ajá, obligatoriamente. Y después, o sea, yo creo que el problema para mí sería los casos en que la mujer puede probar realmente que ha sido violada, porque normalmente la presión de la sociedad es tan fuerte que no permite que se exprese en los primeros días, digamos, ¿no? Mm. Entonces, puede pasar mucho tiempo hasta que ya se decida y en ese momento de repente ya legalmente no puede probar una violación. Claro, ya no hay rastros, digamos, que un médico legista puede encontrar. Sí, y otro punto, yo recuerdo cuál es el otro punto. El otro punto es que dicen, es que si lubrica es que no es violación porque le gusta. Pero no, una cosa es la fisionomía humana, que puedes lubricar o no lubricar independientemente de si esté siendo violado o no. ¿No? O sea, el cerebro no controla absolutamente todo en ese momento.
¿no? Sí, O claro, sea, a todas las es como, personas les pasa, claro, a los hombres, por ejemplo, claro, es por eso, tenemos- es por eso que una mujer puede violar a un hombre también. Sí. Puedes tener una erección sin tener... Normalmente la- los hombres tenemos erecciones involuntarias mientras dormimos porque es una forma ¿cómo se llama? De mantener la circulación. Perdón por la crudeza, pero es lo que así pasa, ¿no? O sea, es algo que ni siquiera uno se da cuenta. Es mientras- Claro. Hay varias Entonces- erecciones cada noche, eso es común. No, en serio. Sí, en lo sé, serio. solo que es gracioso. No deja de Igual ser- pasa con la lubricación Claro, vaginal, entonces, hay periodos de al mayor fin y al lubricación cabo el durante punto la es noche. que haya o no haya no es un indicador de nada. O sea, es importante la aclaración. Importante, sí, Bueno. claro. O sea, estás hecho como para... ¿Estás hecho? Claro. Por otro lado, la Para- idea de por qué violarías a alguien. Porque el ser humano, en su nivel más básico, sigue hecho simplemente para perpetuar los genes. O sea, sigues hecho para cogerte cada cosa que se mueva. Cosa que no lo hacemos gracias a la educación. Sí, no anden violando... Sí, por favor, no violen a nadie. Tampoco violen ranas. No sé si vieron el video del mono violando a una rana. Claro, No- porque no lo hagan. eso, o sea, indirectamente lo que hace el comentario de este congresista es decir, la gente, bueno, vamos a violar porque y no usamos ni una protección porque prácticamente no hay riesgo de que quede embarazada, ¿no? Claro. Qué peligroso, ¿no? Bueno. Y por supuesto, como siempre, argumentos totalmente pseudocientíficos, ¿no? Como todos estos personajes que, digamos, básicamente buscan ventilar prejuicios, se llenan la boca diciendo, está científicamente demostrado y por supuesto no pueden darte ni un link de ninguna clase de estudio al respecto, ¿no? Otra cosa es que creo que también sacó otra declaración diciendo que la probabilidad era muy baja. Pero claro, porque la probabilidad de tener hijos fuera de la violación también es muy baja, ¿no? Entonces es irrelevante que lo diga de esa manera. Entonces la probabilidad de quedar embarazada en cualquier caso es baja. Claro, es data mining, o sea, se Claro. mete y saca los estudios que le conviene para probar lo que ya sabe que es cierto, ¿no? Y en el fondo la cosa, no sé si vieron en Canal N cuando lo entrevistaron, la cosa es, el trasfondo es católico, ¿no? Él quiere defender esta ideología y se cubre de secularidad y saca datos científicos cuando en el fondo lo que quiere es probar. O sea, lo que quiere es no admitir el aborto bajo ninguna circunstancia, ¿no? Ah, perdón, sí, esa frase que con un inglés, no recuerdo el nombre, que la violación era como una tormenta, ¿no? Si es irremediable, bueno, disfrútala aunque sea, ¿no? Entonces, No con ese tema hablamos otro día. Ok. No, o pide el violador que se ponga preservativo antes. claro, es cierto, hubo una noticia hace varios años en Estados Unidos que pasó eso, el violador ya había, pues, a golpes había sometido a la mujer y cuando ella vio, pues, que le iba a violar sí o no, ella parece que tenía un preservativo y le dijo, póntelo, Claro, por lo menos, ¿no? ¿no? Entonces el tipo se la puso y entonces en el juicio decía, no, que como ya fue así, entonces significa que ella quería y por lo tanto no fue violación. Y ese fue el argumento, ¿no? Que como ella había tratado de protegerse de esa manera, no significaba que ya era un asunto consensuado, ¿no? Claro, podríamos llegar hasta el fondo del asunto en otro programa. ¿De qué? ¿De cuál asunto? Ah, ya está bien. Las causas de violaciones no son una sola, ¿no? O sea, no es que exista Ajá. el violador y todos violen por las mismas razones, ¿no? Existen violaciones por diferentes, así como podemos ver en otros primates que también existen violaciones con otros animales por diferentes razones, ¿no? No existe una sola causa de violación ni una sola razón por la cual la gente viola. Y digo la gente porque existe violación tanto de hombres a mujeres como de mujeres a hombres, que son menos, pero existen también. Bueno, y ahora para hablar sobre un buen uso de la ciencia, vamos a pasar a nuestra entrevista con Julio Valdivia. Julio, explícanos un poco sobre tu trayectoria, primero, brevemente. Bueno, yo soy peruano, nací en Cusco, estudié en Arequipa Medicina, soy médico, y luego viajé a México. En México hice un par de doctorados, un doctorado en ciencias biológicas con cuestiones de genética extremófilas, es decir, bacterias que viven en ambientes extremos. Entonces, por eso es que tuve un contacto directo con gente que trabaja en lo que es astrobiología, que es básicamente una estrategia multidisciplinaria que trata de ver el origen de la vida, si la vida hay fuera de la Tierra o hacia dónde va la vida, ¿no? En general. Y bueno, dentro de este tema un punto importante es la parte de extremófilas, ¿no? Como la supervivencia de la vida en ambientes diferentes. Eso fue un doctorado. Y el otro fue, porque yo soy médico, siempre estuve relacionado muchísimo a la parte inmunológica.
y trabajé en cáncer, entonces un doctorado en ciencias biomédicas en cáncer. Luego hice postdoctorados en NASA, una base de NASA que está en California, se llama NASA Ames Research Center, que es básicamente académica, que tiene que ver con justamente astrobiología, también diseño de tecnología aeronáutica, pero bueno, esa parte yo no me metí, ¿no? Y la otra, bueno, hice otro doctorado en Stanford un año con un laboratorio de células madre y regeneración de tejidos. Justamente ya evaluamos astronautas, ¿no? Que venían y veíamos la medicina espacial, la biología que estaba afectándolos a ellos. Y finalmente regresé a México a hacer otro postdoctorado en el Instituto de Enfermedades, bueno, es como el INEN acá, se llama Instituto de Cancerología, Nacional de Cancerología. Y bueno, y gustando toda esa experiencia que he tenido, hubo la oportunidad de regresar al Perú gracias al programa del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, que está trayendo investigadores de fuera peruanos por 2 años, y conociendo a David Laván, que es otro investigador que trabajaba en Madrid, que trabajaba con microgravedad también, con cosas del espacio, biología espacial, pues nos juntamos y decidimos trabajar aquí un poco en un proyecto que tiene que ver con los efectos de la gravedad cero o microgravedad o cercanas a cero en los sistemas biológicos, ¿no? En los seres vivos. Y estamos trabajando en ese aspecto diferentes campos, ¿no? Uno es evaluando primero una máquina diseñada aquí, evaluando qué genes realmente, si esos genes que habíamos encontrado, bueno, que parecen sensores de gravedad cero, realmente son reales, existen. Entonces eso tiene muchas connotaciones que podemos conversarlas. Y por otro lado, resultados que tuve tanto en Stanford como en NASA, en las que mostramos que células cancerosas bajo estos efectos de gravedad cercana a cero parecen regresionar, es decir, parecen regresionar a un estado de células saludables. Muchas mueren y las que se quedan son seleccionadas aparentemente, ¿no? Lo cual es muy interesante, porque eso no pasa con las células normales, ¿no? Las células normales de microgravedad cambian su expresión, etcétera, pero no entran en muerte celular programada, o que es así, se llama apoptosis, este sistema de muerte celular programada, en biología se llama apoptosis, y no entran en ese sistema, ¿no? Pero lo que está diciendo es que si tengo cáncer y me voy al espacio, el cáncer va a avanzar más lento, tengo una posibilidad porque Sí. o sea, el cáncer se activa con la gravedad o se expresa con la gravedad. No podemos decir eso, porque mira, ese es justamente lo interesante de todo esto, ¿no? Todo lo interesante es que evolutivamente, o sea, en nuestra evolución, nunca hemos estado en gravedad cero. Bueno, al menos eso es lo que conocemos, ¿no? Y obviamente mucha gente, por ejemplo, que conversamos y converso el tema y son científicos un poco escépticos, y está bien, ¿no? Es bueno hablar con gente que te cuestiona. Dicen, no, bueno, lo que pasa es que si tú a un sistema que está siempre metido a gravedad, lo metes a un sistema en que no hay gravedad, pues va a cambiar, ¿no? Porque simplemente es un cambio de algo que no está acostumbrado. Pero la verdad es, la gravedad nunca podría realmente haber tenido una presión desde el punto de vista evolutivo, de tal manera que el cambio a una gravedad cero debería ser mínimo. Es decir, ¿por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, en el caso de bacterias que resisten a radiaciones grandes, ¿no? Estas bacterias como Deinococcus radiodurans, por ejemplo, es una bacteria que resiste radiaciones gamma, radiaciones ultravioleta, enormes cantidades de radiación, que son letales para nosotros. Los genes que son utilizados para resistir esta radiación, porque nunca hemos estado tampoco en radiación evolutivamente. Claro, o sea, ¿por qué un organismo son tendría que genes, desarrollar exacto, un mecanismo de protección, exacto, un tipo de radiación que no hay en la Tierra? A eso voy. Es que los genes que utiliza esta bacteria para repararse de esa radiación son genes que utiliza para protegerse de desecación, es decir, ausencia de agua. La ausencia de agua es un mutagénico muy, muy grande, y las células, pues, en esta presencia de ausencia de agua, comienzan a generar sistemas de reparación que justamente les sirven para los de radiación, ¿no? Entonces, se puede decir que unos genes sirvieron para otra cosa. No, pero Es esto una no cuestión- apoya la teoría de la panspermia, ¿no? Digamos que justo a eso- aguantan la radiación, ¿no? La sequedad, todo eso. No, es que la desecación la encuentras aquí. O sea, si tú vas al desierto de Atacama, aquí en La Joya nomás, que es un tema también importante que trabajé
este desierto que es la continuación del desierto de Chile, Copiapó en Chile hasta cerca de Lima, un poco más de Lima. Ustedes van en la carretera panamericana, es un desierto. Hay zonas de ese desierto que son tan secas, que son más secas que cualquier parte del mundo. Hay zonas en Arequipa que son 20 millones de años, donde la lluvia ha sido 1 milímetro al año. Y a pesar de eso encuentras organismos vivos, en estados latentes obviamente, pero también resistiendo esta ausencia de agua. Entonces tú te preguntas, este sistema es un sistema interesante para extrapolar también a otros planetas, ¿no? Esto es lo que te digo de la astrobiología. Marte, por ejemplo, es un desierto ahora, pero se sabe ahora que puede haber tenido océanos antes, etc. Todo este proceso de miles de años, de millones de años quizás de evolución, que hace que los genes, bueno, se adapten a la ausencia de agua, ¿no? Y esos genes son los que se utilizan actualmente, bueno, los que utilizan estas bacterias también para resistir la radiación, ¿no? Entonces es un proceso que finalmente sirvió para otra cosa, ¿no? En el caso de la microgravedad y gravedad es un enigma. Es un enigma porque primero no entendemos todavía lo que es gravedad. Si tú preguntas qué es gravedad a un físico, te va a dar las teorías de Newton y Einstein, de la atracción de la masa, de Newton, ¿no? De la más famosa manzana que se le cayó, y etc. O de Einstein, que habla que el espacio se curva, ¿no? Una masa curva el espacio, que es un plano espacial, y eso hace que crees como un cierto embudo. Entonces otra canica que se acerca pues comienza a dar vueltas y cae, ¿no? Porque mientras más masa tengas, es más profundo el embudo y más rápido y más fuerte caes. Pero en realidad la gravedad no está plasmada en nuestros genes como tal. Yo no te puedo decir tengo el gen tal que detecta eso, porque nunca hubo esa necesidad. Pero cuando salimos a microgravedad, lo que hemos encontrado es que hay un cambio de genes abismal. Mejor dicho, no de genes, perdón, es un cambio de su expresión. Es decir, un gen tiene que expresarse, ¿no? La expresión, la forma como se expresa, cambia completamente. ¿Qué cosa es la microgravedad? Claro, ¿No has explicado qué cosa es la microgravedad? No, bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la microgravedad. Es una ausencia, entre comillas, relativa de gravedad, ¿no? En la Tierra, justamente lo que te decía de Einstein y Newton, las teorías, no se conocen bien. Simplemente se sabe que es una interacción fundamental de la materia. O sea, toda materia lo tiene, pero nunca nadie ha evaluado o lo ha visto la partícula, que es el gravitón. Se habla de las ondas gravitacionales, ¿no? Obviamente esta partícula no la conocen. Se ha tratado de hacer, hay una serie de investigación sobre el tema. Sin embargo, cuando estamos más en un lugar ausente, digamos, o alejándonos de cualquier masa, esta, entre comillas, fuerza de atracción gravitacional disminuye. Entonces, en el caso de la Tierra, nosotros tenemos una aceleración de la gravedad, ¿no? Que hemos visto que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Es una aceleración. Pero mientras más te alejas, va bajando, ¿no? A 5, 4, 3. Cuando ya llega a 0, eso se llama microgravedad, ¿no? Cuando ya no existe esa atracción efectiva. Entonces, en ese punto, pues estás siendo atraído por otras millones de masas del universo, y te jalan un poquito, ¿no? Incluso una persona parada ahí también te jala de cierta manera, ¿no? También doblamos un poquito el espacio también, ¿no? Pero tenemos una masa. Es una propiedad intrínseca a nuestra materia, esa fuerza que tenemos, ¿no? O sea, la microgravedad es, a nivel práctico, es la ausencia de fuerzas. Digamos la ausencia de gravedad, ¿no? De la fuerza gravitacional, ¿no? No, pero no se tiene que saber exactamente qué cosa es la gravedad o descubrir el gravitón para saber los efectos de esta fuerza en los organismos, ¿no? Claro, o sea, porque ese es justamente, porque, o sea, desde el punto de vista fenotípico, o sea, fenotipo, es decir, la parte de expresión de los genes, la función de las proteínas, etcétera. El fenotipo es lo que ves, ¿no? El genotipo es lo que no ves, claro, en la información. Los fenotipos, en fenotipo, que se han hecho muchas investigaciones en el espacio, las ranitas, por ejemplo, cómo se desarrollan, si crecen bien, mal, si sus patitas son más chiquitas o más cortas, más largas, etcétera. No había cambios significativos, lo cual decían, pues la gravedad no afecta, y es normal, porque es justamente el punto. Pero cuando se vio a nivel ya molecular y genético, se observó que muchos genes comenzaban a tener un cambio de expresión, y decían en qué sentido podría ser esto, y comenzaron a indagar ya más los sistemas biológicos. Entonces se observó, por ejemplo, que toda la señalización celular, así se llama, así, todas las señales dentro de la célula
cambia en muchas células. Por ejemplo, en las células cardíacas, los músculos comienzan a hacerse más delgados. En los huesos, la osteoporosis, por ejemplo, que ocurre en los astronautas, es severa y no saben la causa. No es simplemente una cuestión mecánica. Espera, ¿y tú crees, o sea, la causa tentativa es simplemente debido a la microgravedad? ¿Es aún un cambio? La causa, claro, o sea, mira, cuando tú sales al espacio, ¿cuáles son las dos únicas variables que no tienes en la Tierra? La única son dos, radiación, alta radiación, que sí, la mayoría de estudios biológicos se hace cómo la radiación puede afectar, esa radiación que es los iones pesados, estas partículas solares, esas ya son radiación iónica, etcétera, del espacio. Y dos, la microgravedad, ¿no? Son las dos únicas variables que son fuera. Si tú ves cambios en el sistema biológico fuera, entonces tú tienes que atribuir a esas dos variables, no hay otra diferente, no hay otra. Pero si tú comienzas a observar y decir simplemente, bueno, esto se puede solucionar con un proceso, en el caso de la osteoporosis, por ejemplo, el hueso necesita el músculo que le esté dando acción siempre para poder Se puede tener ese retrasar, cambio. ¿no? Con ejercicio físico, ¿no? Claro, pero el Entrenamiento. proceso en sí no se entiende bien. Las famosas células que son osteoclastos y osteoblastos. Los osteoblastos te dan hueso, los osteoclastos quitan hueso. Es un proceso activo en todo el tiempo. Pero por algún motivo la osteoclastogénesis, es decir, los que sacan calcio del hueso, aceleran su proceso de microgravedad. No es que simplemente sea el proceso del músculo que lo te retrasa. Hay algo que está pasando que cambió. Pero Es más, por ejemplo... no sucede que las otras mueren. No, solamente los sucede que se... Claro, osteoclastogénesis aumenta, Nada más. se incrementa. Y es gracias a eso es que nosotros tenemos actualmente muchos fármacos contra osteoporosis, por cierto. O sea, como la investigación espacial ayuda también a la Tierra, eso es constante. O sea, mucha gente no es consciente de ello, pero muchísimas cosas aquí en la Tierra son hechas con investigación espacial. El espectrómetro de masas, el mamógrafo, etcétera. Podría decir muchos ejemplos. El cateterismo cardíaco, materiales para eso, etcétera. Son diseñados primero para exploración espacial, que se han usado aquí como spin-offs, que llaman así, ¿no? No, eso es lo que dice, ¿no? Que para qué vamos a invertir en tecnología espacial, hay que invertir en tecnología de la Tierra. Pero lo que la gente no entiende es que el espacio es un ambiente tan distinto y tan agreste que requiere de una suma de tantas tecnologías que prácticamente todas las ramas de investigación tienen que coordinar para lanzar cualquiera de estas misiones, ¿no? No es... Así es, exacto. Entonces, eso es, digamos, un punto importante, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora la microgravedad ejerza un efecto en los sistemas biológicos a nivel genético fue algo importante que comenzó a detectarse, ¿no? Ya se enviaron células, por ejemplo, renales, o sea, del riñón, y se observó cambios comparados a los sistemas de la Tierra, que estas células expresaban, por ejemplo, más y menos. Cerca de 1300 genes alteraban su expresión, es decir, hacían otras cosas, o expresaban más una proteína, otros se inhibían, es decir, expresaban poquito. Entonces, la pregunta fue, ¿qué pasó? Entonces, David Laván, ¿no?, el investigador del trabajo, que es físico, comenzó a elaborar un algoritmo primero teórico de análisis de multivariados. Imagínense, son que 23.000 genes, ¿no?, que tenemos. Evaluar cada uno de ellos significativamente si se expresa más o menos, es un trabajo de computadora muy, muy fuerte, y ahora hay métodos para ello, ya existen. Entonces es una técnica que se llama microarrays o microarreglos. Evalúas gran cantidad del transcriptoma, justamente, en gran cantidad. Y en el transcriptoma se encontró pues como 1000 y tantos genes que se alteraban. David filtró esos algoritmos buscando cuáles realmente son los que están regulando todos los demás y encontramos a 6. Y en esos 6, él se atrevió, normalmente en física un algoritmo es probado con otro algoritmo para decir este algoritmo está bien. Él se lanzó a la parte ya biológica experimental. Entonces buscó esos 6 genes realmente en sistemas biológicos y usó un modelo, que es la mosquita de la fruta, el Drosophila melanogaster, una mosca que es una herramienta genética muy conocida por todos los genetistas, porque su genoma está secuenciado, es fácil de manipular. En vez de tener 100 ratones, tú puedes tener 1000 moscas en un espacio reducido. La n es igual a 1000, mientras que con ratones tienes que tener n igual a 10, ¿no? Entonces, date cuenta de la representatividad genética de eso. El tamaño de la muestra. El tamaño de muestra Claro, es y también genial. el tiempo en que vive cada generación, ¿no? Exacto, ¿no? Para ver los cambios. Claro. Entonces,
Por ese lado, pues David vio que se repetían estos 6 genes que él encontraba que parecían regular en presencia de microgravedad. Estaban siendo alterados realmente en la mosca, y lo que fue sorprendente fue que por primera vez estábamos viendo genes que podrían sensar la ausencia de gravedad, lo cual es no publicado, es no entendido, ¿no? O sea, 6 genes que sí podían detectar esos cambios. O sea, en otras palabras, ya hablando un poco más y atreviéndome a decirlo, 6 genes que podían detectar al gravitón, ¿no? Y en otras palabras, esto sí es importante. ¿Por qué? Porque esto amplía el conocimiento en el hecho de que si nosotros realmente demostramos que son sensores, que es lo que estamos haciendo ahora, esto significaría que, por ejemplo, el famoso jardín del Edén estaba fuera de la Tierra, pues, ¿no? Y nosotros fuimos sembrados. O sea, la teoría de la panspermia, que es justamente la que estás hablando, la panspermia significa sembrado en todas partes, ¿no? Panspermia es eso. Pues cambia un poco la mentalidad realmente del origen de la vida, ¿no? Claro, porque ya no, basta que, bueno, la vida puede ser algo muy poco común, muy raro, pero si la teoría de panspermia es cierta, entonces basta que surja en un planeta, en una parte de la galaxia, para que se expanda como un virus de un lado a otro, ¿no? Dado el tiempo suficiente, ¿no? Por meteoritos y cometas que van siempre cayendo y sacando material del planeta y esparciéndolo en otros planetas. Exacto, esa es la teoría de la panspermia, ¿no? La teoría de la panspermia se va desde llevar a un ser vivo o desde llevar los materiales necesarios para poder producir la vida, ¿no? En el caso de... Sí. Explícanos un poco sobre el experimento en sí que estás haciendo como en la máquina de microgravedad y con estos 6 genes. Ya, primero, esta parte de David Laván, yo lo conocí en un encuentro científico internacional, estos que hay, lo encontré en el 2008. Y con David, pues David me dijo, Julio, hemos detectado esto, y yo por mi lado había detectado otras cosas, ¿no? Relacionadas un poco al cáncer, que ahorita les voy a comentar. Y David, pues cuando llegamos ya aquí, ¿no? Los dos nos reunimos después de varios años. Lo que queremos hacer es, primero, demostrar que estos 6 genes realmente son sensibles a microgravedad, pero son linealmente independientes para decir que son sensores. Es que en física tú tienes que demostrar, para decir que es un sensor de algo, tú tienes que, si encuentras 2 o 3, tú tienes que decir que cada uno de ellos es independiente del otro. Ok, por ejemplo, con si aumenta su expresión, no tiene que alterarse. Si aumenta su expresión o disminuye, tampoco. Porque los 6 que encontramos disminuían su expresión en microgravedad. Entonces decíamos, podría ser que está guiando a estos, ¿no? Como el resto de miles de genes que encontramos que se mueven. Pero no, entonces hemos encontrado que estos genes, al parecer son independientes. Los están aislando en cada muestra. Están en diferentes cromosomas, lo cual es independencia espacial. ¿Y cómo sabes a qué genes estás viendo? ¿Es por características en las moscas? Nos contabas que había moscas que tenían ojos rojos, ¿no? O características externas, o ves directamente los marcadores en la secuencia genética. Mira, este es un tema muy genético, pero más o menos te explico así. Cuando tú evalúas el transcriptoma, o sea, es decir, todos los genes que sí se están expresando, porque hay unos que están en silencio, ¿no? Como te decía, una célula hepática no es igual a una célula dérmica, porque la célula hepática produce un transcriptoma diferente al de la célula dérmica, pero ambas tienen el mismo genoma, ¿no? Porque son del mismo individuo, pero unas expresan una cosa y otra. Cuando tú haces un estudio de transcriptoma, en este caso tú haces un estudio del transcriptoma de las células en gravedad y en microgravedad, ¿no? Entonces, en microgravedad, la diferencia es 6 genes que están diferentes. Y esos 6 genes parecen regular el resto, ¿ya? Ahora, cuando tú quieres evaluar cada gen, tú lo que puedes hacer es, al modelo de mosca drosófila, que es nuestro modelo, ya con armas y herramientas de genética, tú le anulas el gen que quieres eliminar. Es lo que te decía, un transposón o lo que sea, pero en este caso es un knockout, knocking, esos son nombres que se utilizan. Lo noqueas al gen, lo sacas o lo inhibes de alguna manera. Entonces, ¿cómo tú sabes? En las hijitas, por ejemplo, tú inhibes a los padres, ¿no? Para que sus hijitas tengan la inhibición. En el caso, esa es una herramienta genética. ¿Cómo tú sabes que esta hijita tiene al gen que tú quieres pues, mutado versus otra? ¿Cómo tú podrías saber? Es imposible, ¿no? O sea, ¿cómo tú tendrías que hacer un análisis de todas y después finalmente no sabrías cuál es cuál? Entonces lo que se hace en genética es que junto al gen que tú quieres evaluar, le pones otro
que dé una característica diferente. Por ejemplo, que las que sí expresaron el gen que tú quieres, sus ojos sean rojos. Que las que sí expresaron el gen que tú quieres, sus alas sean redondas y no puntiagudas. Que las hijas que no tengan el gen, pues sean normales, ¿no? Sus ojitos negros. Pero las que sí logren la inserción que tú quieres, tengan el color de ojo rojo. Entonces, de esa manera tú puedes seleccionar a las moscas que sí tienen la mutación que tú quieres. En genética eso es muy común. Normalmente a un gen que tú quieres evaluar se le pone otro que es el que te avisa. Por ejemplo, en bacterias, para que una bacteria sea verde, por ejemplo, yo vuelvo verdes a mis células, les pongo una proteína que se llama verde fluorescente. Pero la proteína verde fluorescente tiene que estar al lado del gen que yo quiero evaluar. Ese es de una medusa, ¿no? Viene de una Claro, medusa esa proteína. exacto. es Sí, luminiscente. ganaron el premio Nobel el año 2002, me Los parece. chinos, ¿no? Con el chancho luminiscente chino. Claro, todo experimento que eso, hicieron. claro, ¿no? Entonces, tú les pones, claro, a las células Sí, les sí, pones hicimos un colores. programa Y ahora sobre hay eso. verde fluorescente, roja fluorescente, amarilla fluorescente, de la que expresan luciferasa, de las luciérnagas, ¿no? Sí, Aurora justamente quería tener hijos luminiscentes. Sí, no, yo para no, yo quiero que para los se demás pierdan en la tengan oscuridad. hijos luminiscentes para que no estén buscándolos por todos lados. Entonces uno puede tener sus hijos rojos luminiscentes, otro tiene sus hijos verdes luminiscentes, y así no hay confusión, No ¿no? hay mucha variedad de colores. No, pero, Bueno, pero Pantones. tú sabes que las mujeres ven muchos más colores. Ah, ¿no? claro, sí. aunque yo hasta ahora no distingo el lila del morado, pero y así nunca se mezclaría, ¿no? Ya sabes quién es tu hijo en la sala de... Ya no es necesario ponerle las pulseritas. Claro, solo que tienes que irradiarlo con ultravioleta para que brillen, porque No, no, claro. ese es el problema. Bueno. Y bueno, ese es el punto, ¿no? O sea, yo lo que te comento decir es, yo ya tengo mis moscas seleccionadas, basadas en esto, ¿no? Basadas en cómo expresan, si expresan un gen alerta que se le pone al lado del gen que tú quieres evaluar. De esa manera tú puedes saber cuáles son las moscas que tienen lo que tú quieres. Entonces lo que estamos haciendo ahora es justamente, tenemos seis tipos de moscas, que son moscas que tienen la mutación en estos 6 genes. Hemos visto que estos genes no son letales. ¿A qué se llama eso? Porque pues, ¿qué tal yo le quito un gen a la mosca y la mosca se muere? Quiere decir que ese gen era importante para el desarrollo de la mosca, pero en este caso parece que no son letales. ¿Y lo vieron de manera empírica, probando y ver si se moría, a ver si se moría? No, es que como ya teníamos esos genes, Ah, ya. y dijimos, vamos a probar esos genes, ¿no? Entonces se pide, ahora tú puedes pedir las moscas a Japón, a Estados Unidos ya con la mutación, o la podemos hacer acá, es más complicado, pero se puede hacer. Tú quieres que esta mosca no tenga tal gen y te la envían, ¿no? En paquetería. No, y para Llega- los protectores llega- de los animales, ¿las moscas sufren? ¿Estas moscas mutadas? No, cuando no, meten no, en las no, no. máquinas en microgravedad no se marean. Van a venir los de PETA a quitarte, van a romper el laboratorio y van a liberar A las moscas. Moscas genéticamente cambiadas. Si fueran Pueden ratones producir. habría más preocupación, pero creo que las moscas son bastante simples, ¿no? Bueno, igual generarían problemas, ¿no? Las moscas no tienen prensa, así que no hay problema. Bueno, en el caso de las moscas no hay sufrimiento tampoco, porque simplemente es un gen, son genes que se evalúan para ver sistema inmune, esas cosas, ¿no? Además un gen que es deleterio, se llama así, y pues mata a la mosca antes de que nazca. Entonces no nacería la mosca si es un gen de este tipo. Pero bueno, entonces en este camino de cosas, lo que hacemos es primero probar eso. Y en segundo lugar, lo que yo he trabajado mucho es la parte de que encontramos que, por ejemplo, tenemos moscas, por ejemplo, en NASA, en la Agencia Espacial Americana, hay mosquitas Drosophila que tienen una mutación que les produce un tumor en abdomen, o sea, un microtumor, ¿no? En el abdomen, y en más o menos 2 semanas ya tienen un tumor grande que las mata a las mosquitas. Este es un tumor, se llama tumores puntuales, porque hay una mutación en un gen específico para que produzca un tumor, ¿no? Entonces, estas moscas queríamos evaluarlas en radiación, entonces les envió a la Estación Espacial Internacional. Y lo interesante fue que las moscas que se enviaron, y que tenían protección, digamos, allá en las cápsulas, comenzaron a observarse que en muchas de ellas el tumor se hacía más pequeño. Incluso en muchas de ellas ya no había tumor. Y eso fue como un hallazgo interesante. No, bien por las moscas. Así es. Bueno, ¿y cuáles serían las aplicaciones prácticas de encontrarse que ese es el caso? Bueno, justo a eso voy. El hecho fue que cuando las hijas de esas moscas que deberían tener tumor nunca tuvieron tumor. Se regresaron a la Tierra y las hijitas continuaron sin el tumor. O sea, habían sufrido un proceso de algún motivo, de alguna forma,
la microgravedad las reparó. Y pasaron esa modificación a la siguiente generación. Exacto. ¿Y hasta qué generación se Bueno, ya, rastreó? o sea, bueno, allá tuvieron una generación, aquí otra, y ya, bueno, ya las moscas O sea, fueron- puedes mandar, digamos, una pareja de futuros padres a recuperarse un tumor al espacio y regresan, tienen hijos y los hijos tienen esa variación resistente al cáncer. No, no es que sea resistente al cáncer. Podría, digamos, hipotéticamente, No es una resistencia. Simplemente y el problema ya estaba dado Ya. y regresionó. Es una regresión nada más. ya. No es que yo voy y me hago más resistente al Pero cáncer. O sea, es desactivar el potencialmente... gen que se había activado. Ese es la pregunta. Pero no sería simplemente cuestión de que potencialmente si está ahí solo mata las células cancerígenas. O solo mata las... Es o que sea, no las mata todas, solo mueren algunas y las Ah. otras regresionan. Es que nosotros hemos visto el punto de que hemos enviado células de cáncer de tiroides, por ejemplo, y se ha observado cómo las células de cáncer de tiroides, que su malignidad es igual a producir hormonas, por ejemplo, se hacen productoras de tiroglobulina en gran cantidad, cuando están en microgravedad comienzan a producir menos y muchas de ellas comienzan a formarse otra vez como epitelioides, es decir, como sus orígenes. Y eso fue interesante. Entonces, cuando me junto y encuentro a David Laván, pues ¿qué es lo que yo podría pensar? Si tengo 6 genes que parecen ser sensores de microgravedad, es lógico pensar que podrían ser los que están involucrados en la reacción del cáncer. Y lo más interesante fue que nosotros vimos los genes de Drosophila, que son estos 6, los buscamos en humanos, sus ortólogos, se llama así, y nos dimos cuenta que son genes responsables de gran cantidad de cánceres. Entonces, eso fue pues muy, muy alentador para nosotros. Y lo que ahora estoy haciendo es justamente utilizar células de cáncer y vamos a meterlas a nuestro equipo y vamos a evaluar transcriptomas, ¿no?, en gran cantidad. Eso es para saber qué genes activar o desactivar. Exacto. Para conocer el mecanismo o para eventualmente meter a una persona con cáncer en una de estas máquinas más grandes y retrasar el crecimiento del tumor. O mandarlo al espacio. No, es que no tanto así. Si tú sabes cuáles son los genes responsables para poder regresionar y solucionar el problema, lo que tú haces es nuevos fármacos que puedan ayudar a hacer eso. No tienes que ir al espacio, porque el espacio más bien te está enseñando a ti qué es lo que tienes que hacer. O sea, ¿podemos decir que lo que causa el cáncer es la Tierra? No. No. Para nada. O sea, estás a punto de empezar un nuevo movimiento de odio hacia la Tierra. Y sí. Odio la gravedad de la Tierra. Sí. Lo que estamos diciendo es que Además ya está probado que son las antenas. no, lo que estamos probando, o sea, digamos, lo que estamos probando, no. Lo que estamos probando es que no es que la Tierra esté ocasionando el cáncer. ¿No? El cáncer es una enfermedad biológica, bueno, es una enfermedad celular que está en todos los tipos de eucariontes, ¿no? O sea, no es solo propio de los humanos, de los animales. Están en plantas, están en Trichoplax, que tiene 5 tipos de células. Es una cosa chiquita pluricelular, la más pequeña que conocemos, que se llama Trichoplax. Se ha observado que puede tener una regulación que la mata, ¿no? La drosófila tiene sus tumores. Los árboles también, los dinosaurios tienen cáncer. Obviamente en los árboles tú vas a ver pues una formación rara que después el árbol comienza a morir, pero nadie se da cuenta, ¿no? No le importa, digamos, pues ya está viejito el árbol. Pero muchas veces son cosas así. O sea, se ha estudiado cáncer en plantas. Hay un par de artículos, 3, 4 artículos. ¿Sí? Que son ¿Y en esos interesantes. casos hay, entre comillas, cura? Esta enfermedad, lo interesante es que microgravedad nos está dando una lección. No es que esto esté curando, sino nos está dando una lección de qué genes son probablemente los responsables, lo cual es algo muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que lo que Julio entendió, o lo que tú dijiste, me hizo pensar en que la degeneración celular se debe a la gravedad y la no degeneración se debería a la ausencia de gravedad. Bueno, No a lo la sabemos, a la eso es efectividad. eso ya sería muy, no sé, puede ser, no lo sé. Es que no tenemos la naturaleza del gravitón. Pero, digamos, volviendo a lo que comentaste ya muy al principio, si estos genes son sensores de gravedad, entonces eso demostraría que las estructuras más antiguas evolucionaron en el espacio. Exacto, eso es lo que estábamos conversando Yo un tengo poco antes, una ¿no? curiosidad que ¿es realmente que detectan el gravitón o la ausencia de fuerzas de diferentes tipos? Es que no podemos decir, no podemos todavía definir el tipo de fuerza en la gravedad, ¿no? Hoy ya se define como la aceleración de la gravedad.
Pero bueno, haciendo abogado del diablo, una balanza también detecta el gravitón, ¿no? O sea, el peso también... o sea, No, pero el peso es otra cosa, ¿no? pero detecta la interacción de la masa con el campo gravitatorio, ¿no? Claro, pero el peso ya es pues, masa por gravedad, ¿no? Claro. Entonces eso depende de la masa, ¿no? Pero la gravedad está presente, pero la masa es la que tiene que ver más allí. O sea, si en ausencia de masa, o sea, estamos hablando de un punto, o sea, un punto cualquiera. Ese punto, ¿cómo un gen puede detectarlo? Puede detectar, o sea, en cualquier masa, o sea, independientemente de la masa, este gen está detectando. Claro, o sea, está detectando prácticamente la configuración de masas en el universo, cercano por lo menos, ¿no? Porque la configuración de masas es la que te da, es lo que te da el campo gravitatorio al cual va a estar expuesto ese punto que tú dices, ¿no? Claro, la interacción de la materia es la que es, Claro. lo, digamos, más adecuado, ¿no? Está detectando eso, exacto. Sí. Me estoy imaginando una magufería terrible, porque, o sea, es como si es que si yo tuviera alguna forma de detectar el campo gravitatorio que está, digamos, al que estoy expuesto, sería porque tengo una forma de detectar de cierta forma la configuración de masas a las cuales están generando fuerza sobre mí, ¿no? Pero ahorita en la Tierra solo sientes la de la Tierra. Ahorita solo siento la Tierra, por Claro. ejemplo. Y lo que decías era, bueno, si estuvieses como en un equilibrio en el espacio, por ejemplo, ahorita sientes en la Tierra y estás en equilibrio, pero es por decías, ¿no? Porque tienes la fuerza de gravedad, pero el equilibrio se da porque, o sea, porque no estás cayendo hacia el centro de la Tierra, simplemente porque tienes la fuerza contraria que hace que estés en equilibrio vertical hacia la Tierra. Pero si estuvieses en el espacio ya no tendrías ese equilibrio vertical. ¿No? Tendrías un tipo, ¿qué tipo de equilibrio tendrías en el espacio? O sea, porque en el espacio no tienes... No, en el espacio tú estás vibra, ¿no? Son las buenas vibras las que evitan el cáncer, pues. Las vibras cósmicas. Las vibras cósmicas, claro, tenían razón, todos los magufos tenían razón. Bueno, La energía pránica del espacio. para terminar, precisamente quiero que nos expliques un poco, brevemente, cómo funciona la máquina de microgravedad. Porque ya nos has explicado, y de hecho vamos a colgar un par de videos de la explicación, con mosquitas incluidos. Pero quiero que nos expliques un poquito de eso. ¿Y No, cuál es la historia? bueno, lo que pasa es una máquina que es, la máquina diseñada acá, es una máquina que va a simular la gravedad pues, cercana a cero desde el punto de vista físico, ¿no? Si uno coloca un objeto, digamos, siempre la gravedad o la fuerza gravitacional va a ser perpendicular a la superficie y se dirige al centro de la Tierra, ¿no? Esa digamos, la definición. Pero si tú colocas ese objeto en una plataforma que tiene un cambio de velocidad incluso al azar en tres dimensiones, es decir, todo el tiempo está en una posición diferente, este punto va a dar una serie de resultantes vectoriales. La fuerza resultante de todos estos va a cambiar y nunca va a ser la gravedad en sí, ¿no? Bueno, en el video vas a ver cómo la plataforma se está moviendo. Entonces, si tú colocas un punto en el medio, tú vas a observar que esta suma de resultantes finalmente siempre va a tender a cero, porque vas a formar una esfera perfecta. Es decir, cuando esté el punto, por ejemplo, que antes tenía una gravedad de 1, digamos, entre comillas, para abajo, cuando esté de cabeza va a ser -1. Es un plano que está adquiriendo todas las posibles Exacto. configuraciones. Entonces el 1 menos 1 es 0. Y se anulan. Cuando esté en esta posición va a tener un punto, no sé, digamos, estoy poniendo números, ¿no? De 3, y cuando esté acá va a ser -3. Pero en todas las posiciones va a comenzar a cambiar de una manera aleatoria. Y eso va a dar por eso en Europa se llama la máquina, pero no se llama Random Position Machine, RPM, se llama la máquina que está allá, ¿no? Y es de 2 ejes de libertad nada más, y ya se observa similitud con lo que pasa en la Estación Espacial Internacional. Se han colocado muestras ahí y allá, y se ha observado desde el punto de vista físico similitudes, ¿no? Se ha validado de esa manera. La nuestra es mucho más interesante porque además de que la hemos construido con casi una milésima parte de lo que cuesta, comparado a Europa, tiene mucha más, en realidad más tecnología, porque tenemos capacidades de poner y poder seguir a las células en tiempo real,
Podemos seguir a las células todo el tiempo, incluso marcarlas con fluorescentes, verlas con un microscopio de fluorescencia. Todo eso nuestra máquina va a poder hacerlo. Y la construcción de esta máquina, contabas que los simuladores de microgravedad que hay en Europa están por el orden de los 500.000 euros. Y esta máquina que han construido acá, la han construido con aproximadamente unos $25.000. Digamos, esto no... ¿Cómo podemos pensar esto? Digamos, son sencillamente las cantidades a las que digamos nos acostumbramos nosotros en un país en el que es tan difícil encontrar el financiamiento para las actividades científicas, o de verdad digamos ha sido un logro tremendo en términos digamos presupuestales para un proyecto científico lo que se ha construido acá. Bueno, mira, la respuesta a eso hay muchas respuestas a eso. Desde el punto de vista pero del financiamiento, obviamente tenemos que acostumbrarnos a lo poco que podemos tener, porque no hay todavía Mira, no hay una valoración real del trabajo tampoco. O sea, por ejemplo, un mecatrónico en Europa, por dar su opinión, va a cobrar muchísimo más que aquí. O sea, aquí básicamente nosotros lo estamos haciendo muchas veces por amor al arte, ¿no? A la ciencia, digamos, ¿no? Al arte y ciencia, de hacer las cosas. Pero los valores de mano de obra, por ejemplo, son muy grandes en Europa, ¿no? Comparados a los nuestros. Lo otro es los materiales que ellos utilizan, los diseños que ellos utilizan, etcétera, son pues costosísimos. O sea, piden cada vez más, te puedo decir, los suministros más caros, etcétera, ¿no? En cambio acá nosotros no las ingeniamos. Todo lo que está ahí, las placas electrónicas, todo, son hechas aquí en INICTEL-UNI, ¿no? Todo lo hemos hecho. Entonces, lo que una placa en Europa puede costar, no sé, unos $1.000, aquí la hemos hecho con 100 soles, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho de la imaginación. Y obviamente, pues es la cultura del apoyo a la ciencia aquí en el Perú, ¿no? Que todavía no es suficiente. Pero digamos que sí se puede hacer ciencia Podemos hacer, dura en el Perú. Sí, y lo vamos a demostrar en estos años. Bueno, y bueno, para cerrar quería, pero ya que comentes un poco también sobre este nuevo proyecto que tienen para medir las radiaciones no ionizantes. Bueno, el apoyo es que, bueno, INICTEL-UNI es un instituto de telecomunicaciones, ¿no? Y que uno diga hay cosas biológicas en INICTEL-UNI es un poco raro. Pero el hecho del apoyo de la parte biológica es que estamos dando un poco más el alcance también de un instituto de telecomunicaciones hacia la comunidad. Y una de las preguntas grandes ha sido si, por ejemplo, el efecto de los celulares o las ondas estas que vienen de los GPS, etcétera, afectan, ¿no? A la biología. Muchos han dicho que produce cáncer en el cerebro, con los celulares, etcétera. Pero no hay estudios serios sobre el tema. Entonces, actualmente lo que hemos hecho es con el apoyo también de toda la gente aquí, hemos construido también y diseñado un equipo que va a estar dentro de incubador de células. Se va a enviar no tenemos experiencia y no podemos cultivar neuronas aquí todavía nosotros en este instituto porque no tenemos el laboratorio adecuado, pero lo vamos a enviar a Europa. En la Universidad de Madrid, donde viene David Laván, ellos van a recibir nuestro equipo, van a colocar las neuronas dentro, ellos se encargan de hacer vivir las neuronas y desde acá nosotros vamos a evaluar todo, porque va a estar transmitido por todos los resultados. Aquí en tiempo real vamos a decir, quiero que esto se mueva. De acá vamos a dirigir el aparato. Es un sistema que va a irradiar este tipo de ondas de celular y diferentes tipos de ondas. Eso se llama radiación no ionizante, porque la ionizante es la que mata, ¿no? Esta radiación que rompe el ADN y todo eso. Esta no, es otro tipo de radiación, por eso se llama no ionizante, de celulares, de todos los... Ondas de radio, ondas de radio. Microondas. Ahora, Microondas. hace más o menos, hace unos meses, el año pasado, recuerdo haber visto una noticia que hablaba de que en una universidad del Reino Unido se había evacuado ya un informe
que ya desmentía por completo esos rumores. ¿Has tenido noticia de eso? Sí, por supuesto. Y no es un informe todavía muy profundo. Es que mira, mira, en ciencia lo que pasa es que lo bonito de la ciencia es que hay mucho debate y cada estudio considera ciertas variables y no todas. No, es lo mismo que está pasando, por ejemplo, lo que estábamos hablando un poco antes con respecto a esto del tema de los estudios de la reproducción humana y cosas así. O sea, en toda la parte de la científica siempre hay artículos que debaten el otro. Y obviamente donde está el debate es, donde lo que se acepta más es cuando el experimento que se realiza o el estudio que se realiza considera la mayor cantidad de variables y considera también hechos un poco más reproducibles. En muchos de los estudios que se han hecho en cuestiones de, por ejemplo, el Reino Unido y los efectos, no se han hecho estudios longitudinales, es decir, gente que escuchaba celulares por años, se ha visto la frecuencia de glioblastoma, que es el tumor cerebral, o astrocitomas, que son los tumores cerebrales, y se ha visto si hay o no diferencia con gente que no usa, por ejemplo, zonas alejadas de algunos lugares alejados de Londres, en estos pueblos, etcétera, ¿no? Que no usan celulares, etcétera. Entonces se observó que no había una diferencia significativa en esa población. Pero en otras, de repente sí. ¿Por qué? Porque hay susceptibilidad de repente de raza, hay susceptibilidades étnicas. O sea, los estudios deben ser mucho más, para poder globalizar un estudio, tiene que hacerse mucho que se llama algo en ciencia biológica, que es lo experimental. Ya que tanto has trabajado en la genética, y esto lo he escuchado muchas veces en la red, ¿qué le dirías a esas personas que dicen que la genética no ha demostrado la teoría de la evolución? Creo que no. No saben lo que están diciendo. Bueno, Julio, muchas gracias y que sigan tus trabajos en el INICTEL, y ojalá que más gente intente y difunda y promueva todas esas iniciativas que se dan en el Perú, ¿no? Mucha gente cree que estas iniciativas se dan afuera y que acá simplemente nos dedicamos a hablar sobre eso, pero hay muchas iniciativas peruanas que es bueno fomentar. Bueno, ahora vamos a jugar ciencia o ficción. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo 3 datos o noticias, 2 de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema es dinosaurios. Oh. Número 1. Científicos encuentran restos que tienen similitudes con los glóbulos rojos y las fibras de colágeno en fósiles de dinosaurios. Número 2. Estudio demuestra que dinosaurios herbívoros se establecieron en la zona del Ecuador. Número 3. Nueva especie de dinosaurio con cuernos y características extrañas descubierta en Canadá. Bueno, sí está un poco complicado, pero porque sí, necesitaría un poco más de datos de la noticia. Sin embargo, pues yo creo que los restos de células similares con fibras de colágeno, ¿no?, a dinosaurios, pues yo creo que esa podría ser cierta, dada que bueno, igual tenemos muchas características y genes muy antiguos están presentes siempre, ¿no? Entonces probablemente esas características se han mantenido. La otra de herbívoros en Ecuador, pues... ¿Te refieres al país o a la línea? La línea. Ah, ya, a la línea. A la línea... Ecuatorial, o sea... A la línea ecuatorial. O sea, la noticia dice que hay herbívoros... que se establecieron en la zona del Ecuador. Los herbívoros. Bueno, eso no creo que sea... Esa yo creo que es ficción, ¿no? Los herbívoros normalmente son en las sabanas, me parece, ¿no? En el Ecuador normalmente son selva. Bueno, primero, Julio va con la... A mí en realidad las 3 me parecen posibles. Sí, no... Y la última es la de que el dinosaurio con cuernos en Canadá. Bueno, yo sencillamente, por lo mismo que dice Aurora, yo champearía y diría que de pronto la falsedad de la noticia tercera es que han encontrado un dinosaurio con cuernos, pero no en Canadá, sino en otro lado, y por eso está en la noticia falsa, ¿no? O sea, por ese lado, eso es lo único que a mí me porque en verdad me suenan coherentes todas, ¿no? O sea,
No siempre hay un descubrimiento, siempre hay una característica, esto de que los dinosaurios, muchos eran emplumados, y entonces ahí está el colágeno. Sí, ¿no? verdad, Es ya cierto, haremos ¿no? nuestra reseña de Jurassic World pronto. Por la fiebre de Jurassic World, yo diría que la 3 es la falsa. Me parece que viene inspirada en... Spoileo la película y... Julio salió muy emocionado de la película. Ah, bueno, como no la he visto, Así, los dinosaurios tienen plumas, entonces no pueden tener cuernos, es lo que está diciendo. no sé, pregúntele a las dinosaurias. Porque ahora la nueva visión del mundo jurásico es un gallinero prácticamente, no es un lugar con reptiles, ¿no? O sea, son reptiles, pero muchos de estos dinosaurios, o la gran mayoría, tenían plumas o partes con plumas, ¿no? Claro, como el famoso Velociraptor, que nos malogra toda nuestra imagen y nuestros sueños de infancia. Imagínate. Bueno, A mí me parece que... tú ya dijiste, ¿no? Igual, yo creo que la tercera, pero por otro motivo, ¿no? Porque, o sea, de las 3 noticias, la tercera me parece suficientemente sensacionalista como para que todos la hayamos visto, ¿no? Y yo creo que acá nadie la vio, o sea, nadie la leyó, nada. Entonces me parece que esa puede ser la falsa, ¿no? Yo creo que también. Yo pensé primero que los glóbulos rojos, no sé qué tipo de glóbulos tendrán los dinosaurios, sé que se pensaba que eran de sangre fría, pero ahora se sabe que hay evidencias de que tenían algunos de ellos salen caliente o algo parecido a salen caliente. No tengo idea de qué son las fibras de colágeno. Herbívoros en Ecuador, ¿por qué no? Herbívoros deberían haber más en sabanas, pero en el Ecuador también pueden comer algún tipo de vegetal, no veo por qué no. Cuernos y características extrañas, me parece un poco vago, pero dinosaurios con cuernos he visto, no sé, de verdad que no sé, yo tenía que chambear entre la 1 y la 3 y de verdad no sé, yo me voy por la 3 porque me suena como que algo que podría haber inventado Luciana. Yo también me voy por la 3, pero más por lo que dijo Adrián, que es el que más me convenció. Ya, entonces nadie ha dicho la 1, ¿no? Fucha, no. Ya, la 1 es ciencia. Científicos encuentran restos que tienen similitudes con los glóbulos rojos y las fibras de colágeno en fósiles de dinosaurios. Y esta es una noticia de hoy o ayer, no recuerdo, pero lo han encontrado en las uñas o garras, no sé, de un fósil de dinosaurio. La número 3, que es la que la mayoría escogió, una especie de dinosaurio con cuernos y características extrañas descubierto en Canadá, es ciencia. En realidad debemos ir con el único que parecía saber algo. Se descubrió hace 10 años, pero recién se pensaba que era de un triceratops. Sí, pero se ha descubierto que no, que en realidad es otra especie. Y la número 2, que el estudio demuestra que dinosaurios herbívoros se establecieron en la zona del Ecuador, es ficción. En realidad se ha demostrado, o es casi seguro, que casi no habían herbívoros, y es más, casi tampoco había carnívoros, pero herbívoros sí era como que ya nulo, porque las plantas estaban demasiado altas y simplemente no llegaban. Es justo lo que yo dije. Por supuesto. Claro, por supuesto, pero no lo elegí. Pero Julio sí dijo la segunda. Sí, Julio claro. dijo. Por eso debimos ir con el único que aparecía. Claro, Oye, Julio dijo la segunda. No, Julio Valdivia. Dijo la Julio segunda. Valdivia. ¿Sí? No, Sí, yo Julio pensé que habías dicho la primera. La cita racional de hoy es: siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Y es de José Ortega y Gasset. Bueno, y así concluye la 25ª edición de la Guía Escéptica. Escúchenos en iTunes, en iVoox, en la plataforma de la página web guiaescéptica.org. Mándenos sus mensajes al inbox del Facebook o al correo guiaescéptica@gmail.com. Y nos vemos la siguiente semana con la edición 26ª de la Guía Escéptica. Y gracias, Julio, por acompañarnos esta vez. Gracias a ustedes. Chao. Y gracias a Linictel Uni. Chao. Chao, nos vemos.